Viernes de Eunice Rendón en este espacio. Eunice, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Eunice, pues analizaste los datos del INEGI sobre detenciones por parte de la Guardia Nacional y en 5 años, si entendí bien, encontraste que la Guardia Nacional detuvo a más migrantes que a delincuentes, ¿correcto? Pues sí, efectivamente, los datos publicados por el censo del INEGI más reciente justamente nos muestran una Guardia Nacional ambigua, es decir, desde el principio sus facultades, sus tareas y el mando fue ambiguo. Casi siempre Sedena tuvo el mando, digamos, en la práctica, pero ha ido y venido a la Secretaría también de Seguridad. Sin embargo, creo que lo que más preocupa en esta falta de claridad de las tareas es que pareciera, al menos por los datos que estamos viendo, y sobre todo por los datos 2022, que son los que marca este censo, pues que hay un aumento muy sensible en la captura. Bueno, ellos lo llaman el rescate de migrantes, pero bueno, sabemos que ese rescate significa pues la detención de estas personas en movilidad. Y bueno, creo que sí preocupa que sea una prioridad mayor para nuestra Guardia Nacional, que sí efectivamente ha crecido en elementos, es mucho más grande de lo que fue en algún momento la Policía Federal. Incluso a finales de 2023 se calcula que tendremos en este año ya 120,000 efectivos en las filas de la Guardia Nacional. Una Guardia Nacional también, Alejandro, que como lo muestra el censo y como lo sabemos desde hace tiempo, pues es principalmente armado por las Fuerzas Armadas, es decir, hay pocos civiles dentro de esta Guardia Nacional, todos los jefes son militares y también los miembros de la misma, incluso pues este tema de que si se pasaba a la Sedena y que por la Corte va a regresar a la Secretaría, pero creo que aquí lo más preocupante es eso, que ha habido mucho más detenciones de migrantes que la atención a otros delitos, incluido el decomiso de drogas, la puesta a disposición de personas, en fin, varios ámbitos dedicados al tema de seguridad parecen incluso haber disminuido de manera importante entre 2021 y 2022, en donde solo hubo cerca de 2,800 puestas a disposición, por ejemplo, en donde también el aseguramiento de armas disminuyó casi en un 23%, entre otros, igual el decomiso de drogas disminuyó bastante. Y lo que sí vemos es que aunque sí es una de sus 43 funciones de la Guardia, la prevención del delito en zonas fronterizas y auxiliar al Instituto Nacional de Migración, hay que recordar que además se le ha dado tareas adicionales a esta Guardia. Más de estas 43, estaba revisando documentos, más de 150, 60 tareas, además de las que tiene por mandato. Sí. Pero en el caso migratorio, aunque sí tiene esta facultad de atender zonas fronterizas, lo que creo que no está siendo adecuado es que rescate a estas personas. 177,166 personas rescatadas en contexto de movilidad, la mayoría de ellos también en el norte del país, y esto representa un aumento de casi el 500%, 432.5% con respecto a 2021, y aunque sí hay un aumento en los flujos, de todas formas son números, creo yo, muy mayores, y lo que nos deja claro, no tenemos claridad bien de qué es y para qué sirve la Guardia Nacional. Lo único cierto con estos datos, Alejandro, parece ser que la seguridad pública está en manos de unas Fuerzas Armadas que más que estar preocupadas por detener, que están más preocupadas por detener migrantes que por atender el tema de inseguridad que tenemos en el país. Sí, y refleja una política migratoria orientada más a la seguridad, ¿no? Como bien tú lo has analizado en este espacio, y no a derechos humanos, como se ostenta, como se dice. Es que además, Alejandro, estos rescates hechos por cuerpos de las Fuerzas Armadas preocupan mucho, porque no hay una perspectiva justo parte de las quejas que hemos tenido con la Guardia Nacional es que no están capacitadas en proximidad, en trabajo con poblaciones vulneradas, perspectiva de género, etcétera. Entonces, yo creo que esto pues viene a reforzar esa idea también
de una militarización en muchos aspectos del país y particularmente en este tema migratorio, creo que por diferentes razones, quizá presión constante de Estados Unidos, o por diferentes temas, pero cada vez más vemos que la estrategia se concentra más en estas detenciones, en estas amenazas, en todo lo que hemos estado viendo también en estos días, que en una política más integral de acogida. Digo, hay algunos esfuerzos, lo hemos platicado también aquí, del propio Instituto Nacional de Migración. Nosotros seguimos trabajando muy de la mano también con ellos, con otros actores como el Consejo Coordinador Empresarial, para ver si por fin logramos un modelo seguro, ordenado, humano y productivo. Más de cara, Alejandro, a que ahora en diciembre va a ser también la reunión global en Ginebra, justamente para discutir estos temas, principalmente relacionados con el refugio, pero también con la migración en general. Entonces hay que transitar de esta securitización, de este acento que está poniendo hoy la Guardia Nacional en la detención migrante, a otras acciones en materia de seguridad que se requieren, por un lado en la política de seguridad y en la política migratoria, a una atención mucho más amplia de la que estamos viendo, y más con estos flujos tan importantes, con esto que tú mostrabas, muchos de los flujos son hoy niñez migrante, familias migrantes, y eso tiene que tener una perspectiva mucho más humanitaria. Sí, ahora, es un hecho que hay veces que los migrantes tienen que ser rescatados, ¿no? Cuando viajan en condiciones de hacinamiento, cuando están secuestrados. Sin embargo, cuando los rescatan, si esto ocurre, no debería de proceder la detención, ¿no? Y posterior deportación de los mismos, o tenerlos encerrados más de lo que la ley establece. Es decir, ahí viene la parte de los derechos humanos y el trato que se le da a esas personas que estuvieron en riesgo o que fueron víctimas de algún delito. Incluso algunos de los rescatados pueden llevarlos a estas estaciones migratorias e incluso pudieran ser deportados si no muestran estar de forma legal y documentada en el país. Eso está establecido también en la ley, pero lo que aquí es muy importante es justo el trato que se les da a estas personas, la forma de detener a estas personas, la forma también de como los operativos por medio de los cuales también se les lleva de un lugar a otro, en fin, y creo que ahí lo mínimo básico sí sería una capacitación profunda a la Guardia Nacional si es que va a participar en estas tareas con esta población pues vulnerable. Bien, Eunice, como siempre te agradezco mucho y hablamos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Alejandro. Buenas noches. Gracias a Eunice Rendón. Pausa.